Bueno, en principio, bienvenidos al taller, más allá que formalmente arrancamos la semana pasada, y bueno, hicimos una especie de presentación a través del grupo de Facebook, pero bueno, este es nuestro primer encuentro virtual, como les puse también ahí en el grupo de Facebook. La idea va a ser que, bueno, todas las semanas, en este horario de la cursada, podamos ir en la medida de lo posible teniendo estos encuentros virtuales, sobre todo para poder tener también este intercambio donde más allá que, bueno, la virtualidad, esto de no poder encontrarnos presencialmente en la facu, nos complica de alguna manera una instancia más de lógica de trabajo de taller, pero bueno, poder encontrarnos igualmente de forma virtual a través de estas videollamadas, de alguna manera igualmente nos va a permitir poder tener ese intercambio semana a semana, y bueno, y poder también aprovechar este espacio para poder ir evacuando todo tipo de dudas, inquietudes, consultas de cada uno por un lado de cada uno de los textos que vayamos trabajando, como así también después también en función de los dos trabajos que van a tener que hacer, donde bueno, va a haber dos instancias evaluativas específicas, que bueno, ahora un poquito se las voy a ir contando en esta primera parte de la clase, y después sí ya nos vamos a meter con esto que les decía un poquito ahí en el grupo de Facebook, con esto que va a ser como nuestra columna vertebral, nuestra doctrina, nuestra Biblia, que va a ser este texto de Eliseo Verón de la palabra adversativa, que bueno, va a ser como de alguna manera la base teórica o el puntapié de donde nos vamos a parar metodológicamente para poder hacer el abordaje de análisis discursivo que vamos a ir realizando en cada uno los dos trabajos de análisis que van a tener que hacer a lo largo del taller. Pero bueno, en principio, primero como para avanzar en las cuestiones, si se quiere, como más burocráticas, lo que primero quería comentarles es, por un lado, que bueno, como recién les decía, va a haber como dos instancias específicas de, si se quiere, como evaluativas, ¿sí? O dos instancias donde ustedes van a tener que poner en práctica esta metodología de análisis que vamos a trabajar a lo largo del taller. Una más específicamente donde van a tener que trabajar solo en relación a este texto que vamos a ver, que vamos a trabajar hoy, de la palabra adversativa de Eliseo Verón, donde se hace el abordaje específico del discurso político, y después un segundo trabajo donde también obviamente van a tener que hacer un abordaje de discurso, de análisis de discurso político, pero con algunas herramientas más para poder ampliar y profundizar un poquito más ese abordaje analítico que van a hacer. Pero bueno, en principio, el primer trabajo que van a tener que hacer refiere a partir de estas primeras clases que vamos a ver, sobre todo en esta primera clase con este texto, van a tener que elegir dos discursos de dos líderes, lideresas, ya sea en diferentes momentos históricos, en el mismo momento histórico, puede ser un mismo líder o una misma lideresa en dos tiempos diferentes, pero siempre la idea es que puedan elegir dos discursos específicos para poder hacer un análisis comparativo, ¿sí?, de cómo se construye enunciativamente y cómo se construye esa escena comunicacional en cada uno de esos discursos que ustedes elijan. O sea, que siempre van a tener que ser dos. No necesariamente tienen que ser de dos referencias diferentes, o sea, de dos personas diferentes, sino que puede ser de una misma persona, pero en dos momentos diferentes, que sea pertinente esa comparación. Ahora igualmente cuando vayamos avanzando en la clase, vamos a ir viendo un poquito mejor esto de cuál sería lo pertinente o en qué lugar se podría hacer este análisis comparativo, en qué instancias no se podría hacer. Pero en principio van a tener como ese primer trabajo de análisis, así que ya para la semana que viene va a estar bueno que puedan ir pensando con qué dos discursos van a poder trabajar, ¿sí? Obviamente es libre elección, pueden elegir lo que quieran, pero van a tener que tener esa pertinencia en términos comparativos, que bueno, ahora a lo largo de la clase lo vamos a ir viendo. Y después van a tener que hacer un segundo trabajo de análisis un poco más complejo, que tiene que ver con elegir
a partir de plataformas, a partir de productos audiovisuales, ¿sí? Ya sea en el dispositivo para la televisión o en el dispositivo digital de redes sociales o webs o plataformas digitales, dos campañas electorales diferentes, donde ustedes van a tener que analizar específicamente sobre el producto audiovisual o una serie de productos audiovisuales correspondientes a cada una de esas campañas, también de forma comparativa, ¿sí? En principio, esos son como los dos títulos, ¿sí? A grandes rasgos, de los dos trabajos que van a tener que hacer. Obviamente, primero vamos a avanzar con el primer trabajo y después vamos a encararlo al segundo, porque como les decía al principio, ese segundo trabajo le vamos a ir incorporando otras herramientas de análisis que van a tener que tener en cuenta, además de las que vamos a empezar a ver en estas primeras clases. Pero me parecía que era importante poder anticiparles cuáles van a ser esos dos trabajos para que ya puedan ir pensando, tanto para este primer trabajo, qué dos discursos van a elegir para analizar, como también para ese segundo trabajo, qué dos campañas en formato audiovisual van a elegir para también hacer ese abordaje analítico. Después, en términos generales de la cursada, como les decía, todos los miércoles nos vamos a encontrar en la medida de lo posible y que la tecnología nos lo permita. Nos vamos a encontrar a esta hora a través de estas videollamadas para, bueno, poder desarrollar, sobre todo en esta primera parte de la cursada, van a ser las primeras 3 o 4 clases, quizás un poco más de contenido, con más densidad teórica, y después sí ya vamos a desandar el resto de la cursada en una lógica más de taller, donde sobre todo vamos a ir trabajando vamos a ir haciendo un seguimiento del avance que van a ir haciendo en cada uno de los trabajos, tanto para la primera entrega del primer trabajo como después para la realización del segundo. Y en ese sentido también vamos a ir haciendo el acompañamiento con otras herramientas teóricas para la realización de cada uno de esos trabajos. Pero quizás la parte más densamente teórica o con más bagaje conceptual van a ser estas primeras clases, ¿sí? Obviamente que si alguno no puede conectarse en ese día a esta hora, en alguno de los miércoles, siempre vamos a grabar estas clases, así que también estas clases después, en el transcurso de la semana, las voy a estar publicando en el grupo de Facebook para que quienes no pudieron estar en el momento, bueno, puedan igualmente ver lo que trabajamos en esa clase. Y obviamente, por otro lado, la otra herramienta clave va a ser el grupo de Facebook, donde ahí también vamos a ir compartiendo, además de cada una de las clases, vamos a ir compartiendo como diferentes materiales para que ustedes puedan ir trabajando, puedan ir mirando, puedan ir analizando, y como así también para que también en ese mismo grupo de Facebook ustedes mismos puedan compartir cosas que les parezcan que estén piolas y que puedan también enriquecer este proceso que vamos a ir llevando a lo largo de este cuatrimestre en el taller. Porque en definitiva, como también les decía en un principio, la idea, más allá que, bueno, la presencialidad en algunos lugares medio que nos corta las piernas para esta lógica de taller, la idea es no perder esa esencia de lógica de taller y poder trabajar colectivamente en el desarrollo de la cursada. Y que pueda, sobre todo, haber mucho intercambio y pueda haber mucho ida y vuelta entre todos para poder ir construyendo cada una de las clases más allá de las cuestiones específicas que vamos a ir abordando clase a clase. En líneas generales, básicamente ese va a ser el funcionamiento. Por supuesto, desde ya, que yo voy a estar siempre a entera disposición de cada uno de ustedes para cada instancia, para cada duda, consulta, inquietud, sugerencia que vayamos atravesando a lo largo de la cursada. Por suerte, este año nos encuentra un poco más armados y con un poco más de experiencia en términos de esto de atravesar una cursada de forma virtual. Imagino que ustedes también ya han tenido las experiencias a partir de todo lo que atravesamos el año pasado. Y bueno, obviamente también será ponerle mucha paciencia, mucha voluntad, y bueno, que esta la vamos a sacar entre todos, porque obviamente que además de la complejidad de la virtualidad,
de tener que de transitar esta cursada de forma virtual y no poder hacerlo presencialmente, también a todos nos está pasando esta difícil realidad que estamos viviendo, con infinitas complejidades en medio de esta pandemia, y bueno, entonces me parece que colectivamente, poniéndole todos la mejor voluntad, me parece que vamos a poder sacar más que bien esta cursada adelante. Así que, bueno, en principio, más o menos esas eran como las cuestiones, si se quiere, más burocráticas, en términos generales de cuál iba a ser el funcionamiento de la cursada. No sé si está por acá Mica, que bueno, Mica va a... Acá estoy. Ya cómo va. Ella va a estar también como ayudante en la comisión y va a estar con nosotros acompañando todo el proceso, así que no sé, Mica, si querés contar algo, presentarte, lo que quieras. Bueno, no, un poco más de lo mismo de lo que ya me presenté en el Facebook. No sé si todos pudieron ya tener como acceso a la carpeta que les dejé de Drive, les dejé un videíto también como con un tutorial, que por ahí el tutorial era más para el año pasado, que estábamos como todos que no conocíamos Zoom, no sabíamos cómo manejarnos virtualmente. Supongo que ya todos tienen como conocimiento de Zoom, plataformas virtuales, Drive, porque ya llevamos 1 año y medio con esta modalidad, así que si no lo sabíamos, o sea, ya lo aprendimos todos. Bueno, no, me presento, yo soy Micaela, los voy a estar acompañando también, obvio, junto con Lucas, durante este cuatrimestre. Estoy desde el año pasado en la materia. Soy licenciada de la Facu, o sea, soy graduada de la Facu, licenciada en Comunicación Social, en 2018 me recibí. Ahora estoy haciendo una maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral, y justamente estoy arrancando mi tesis. Lo mismo dije el año pasado, pero el año pasado era mentira porque no la había arrancado todavía. O sea, decía, la voy a arrancar, y nunca la arrancaba, o sea, tenía el tema nada más, y ahora como que estoy empezando a definir un poco más, para no seguir pateando la tesis, básicamente. Terminé de cursar la maestría el año pasado, y bueno, ahora estoy arrancando la tesis, que es en discurso político, justamente. Así que, bueno, esa es un poco la idea. Más adelante, creo que, no sé si Lucas ya les contó, pero vamos a tener como una clase que, junto con Juliana, que es una de las chicas que estaba el año pasado como ayudante, y este año está un poco complicada laboralmente, yo hice la tesis de grado con ella, sobre Daniel Scioli en las elecciones que tuvo contra Mauricio Macri. Fue un análisis también de los spots, justamente de la campaña de Daniel Scioli, así que vamos a tener una clase específicamente de eso, que está bastante bueno. Así que bueno, nada, espero que les guste la materia, y nada, lo que necesiten, obviamente. Yo por ahí no sé qué tanto voy a estar en los Zoom por el tema laboral, pero obviamente estoy asincrónicamente también por el Drive, por mail, por el Facebook, así que lo que necesiten me escriben, por mail también, obviamente. Así que bueno, nada, eso. Bueno, genial. Bueno, en principio, esas serían como las presentaciones o el momento de comienzo bueno, de ponernos como un marco dentro de la comisión. Más o menos, si no sé si tienen alguna consulta, duda, pregunta, si no, ya nos metemos derecho con Eliseo Verón. Pueden, la dinámica puede ser tanto, o abre el micrófono cuando estemos como hablando, todos vayamos cerrando micrófonos para que no se meta ningún ruido de interferencia. Cuando queremos participar, abrimos micrófono y hablamos, o si no, también si no nos animamos a hablar directamente, lo pueden hacer a través del chat, escribiendo, que estamos atentos acá mirando todo el tiempo a ver si hay alguna pregunta, consulta, sugerencia, aporte, idea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Yo una pregunta, perdón, ¿Vale? Lucas. Dale. Yo recién me conecto, perdón. No sé si lo dijeron antes, pero quería saber si la modalidad va a ser siempre por Zoom, digo, clase así sincrónica, o si a veces será por Zoom y otras veces por Facebook, ¿cómo será? En principio, la idea va a ser, en la medida de lo posible, poder mantener todas las semanas este encuentro de forma sincrónica, sobre todo para poder tener esta instancia de ida y vuelta entre todos,
y poder ir trabajando, sobre todo estas primeras 4 clases que tenemos como quizás un desarrollo, tenemos que darle un desarrollo más teórico a algunos abordajes para que ustedes puedan tener más herramientas a la hora de hacer los 2 trabajos de análisis que tienen que hacer. Y después, en la medida que vayamos avanzando en la cursada, puede ser que algún miércoles no sea necesario que tengamos este encuentro de forma sincrónica y vayamos subiendo materiales y teniendo la charla a través del grupo de Facebook, o bien, si en algún momento, por alguna imposibilidad tecnológica, que siempre puede parecer un imponderante, no podamos hacer este encuentro sincrónico, la idea es igualmente subir algún material en el grupo de Facebook para no dejar de tener no sería un encuentro, pero sí por lo menos no dejar de tener esos materiales para que ustedes puedan seguir avanzando en la cursada. Así que en principio sí, la idea es poder hacer estos encuentros cada miércoles, sobre todo por esto que les contaba al principio, que bueno, como es un taller, también la idea es, dentro de las posibilidades, no perder esta posibilidad de justamente de poder trabajar en lógica taller de encuentro, de ida y vuelta, de debate, de charla y de aportes colectivos. Bueno, en principio voy a ir arrancando un poquito, no sé si pudieron leer la palabra adversativa de Verón. Si no lo pudieron hacer, perfecto. Por empezar siempre es mejor que no haberlo hecho. En principio, para quienes ya lo leyeron o para quienes por lo menos comenzaron, vieron que no es un texto demasiado complejo, pero que igualmente está bueno poder darle un desarrollo en este encuentro, y que además lo vamos a ir retomando varias veces, por lo menos en estas primeras clases, hasta que podamos despejar todo tipo de dudas en relación al texto. Por un lado, porque en definitiva este trabajo de Verón se enmarca dentro de toda una propuesta teórico-metodológica de análisis discursivo que es mucho más profunda que lo que específicamente explica acá en el caso del abordaje del tipo discursivo del discurso político, valga la redundancia. Y que, bueno, esa metodología más amplia o ese marco teórico más amplio lo vamos a ir desarrollando también algunas cuestiones o algunos aspectos que sean necesarios desarrollar a lo largo de estas primeras clases para que quizás se terminen de entender algunas cuestiones que quizás quedan en el tintero porque Verón las da por sobreentendidas en este texto, siendo que es un texto posterior a justamente su planteo teórico-metodológico de análisis de discurso social. Pero nos parecía siempre empezar con este texto porque, como también les contaba, va a ser nuestra columna vertebral porque va a ser nuestra base teórica metodológica para el abordaje de los 2 trabajos de análisis que van a tener que hacer. Es decir, este va a ser siempre el puntapié inicial con el cual van a tener que trabajar, ¿sí? O como la herramienta principal con la cual van a tener que trabajar para vestirse de analistas políticos y poder hacer cada uno de los trabajos que van a tener que hacer en este taller y de acá en adelante para que ya lo incorporen como herramienta para poder tener también otra mirada de análisis que no sea solamente desde una mirada quizás de análisis politólogo o de análisis del marketing político o desde la comunicación política más tradicional. Pero no desesperen en ese sentido, que si quedan algunas cuestiones en el tintero al haberlo leído, o si cuando lo vayan a leer en estos días hay cosas que no quedan demasiado claras, que eso, obviamente, por un lado, pregúntenlas siempre, aprovechen esta instancia para preguntar, y por otro lado, que lo vamos a ir trabajando y desarrollando a lo largo de estas primeras clases, porque obviamente en una sola no vamos a terminar de poder hacer el abordaje en toda la profundidad que este texto lo amerita. Pero bueno, en principio, haciendo estas salvedades, vamos a meternos un poquito en el texto de la palabra adversativa específicamente, primero en esas cuestiones introductorias que también el propio Verón hace respecto al marco teórico, y después específicamente a lo que significa este juego discursivo del tipo de discurso político. En principio, lo primero que hay que destacar es que si
que el mismo Verón lo hace en el texto, es esto de que, bueno, si uno habla de discurso político, esto implica que en cierta medida existen también otros tipos de discursos, ¿sí? Es decir, que de alguna forma se puede como construir una tipología de discursos sociales, que bueno, como también Verón lo hace a través de otros trabajos que ha hecho, bueno, justamente lo que plantea es que existen diferentes juegos discursivos, ¿sí? O diferentes propuestas discursivas, y que cada una de ellas constituye esto que él configura como una tipología de discursos sociales. Es decir, en este caso, por ejemplo, en este texto, él trabaja específicamente lo que es la arena de lo político, es decir, el discurso político, pero también podríamos trabajar en relación al discurso publicitario, el discurso informativo, ¿sí? Es más, en algunos lugares, esos tipos discursivos, como son discursos sociales, desde el vamos, siempre van a encontrar cuestiones que se van a ir entrelazando entre cada uno de esos juegos, pero que a su vez, cada tipo discursivo va a presentar un núcleo invariante, es decir, algunas características específicas que solamente se van a dar en las escenas comunicacionales de ese tipo discursivo y no en otro, ¿sí? Muchas veces vieron que, por ejemplo, se puede emparentar de alguna forma, o muchas veces se linkea el discurso político o algunas de las estrategias del discurso político con el discurso publicitario. Bueno, ahora cuando vayamos desarrollando específicamente cuál es el juego discursivo que se plantea dentro de la escena comunicacional de lo político, vamos a ver que sí, efectivamente puede llegar a haber algunos puntos de contacto, pero que definitivamente no son lo mismo porque el discurso político presenta otra complejidad que el discurso publicitario no la tiene. ¿Sí? Sí. Tengo una consulta que en el texto no me quedó claro y ahora escuchándote hablar me parece que sí, pero para confirmarlo. Dale. Cuando habla de juegos de discurso, que yo entiendo que son esa forma en que después cuando enumera los elementos se van a interrelacionar, cuando habla de juegos de discurso, ¿se está refiriendo como un sinónimo de la tipología o tipo de discurso? Sí, exactamente. Está bien. Sí. Refiere porque cuando él habla de juegos discursivos, sí, hablando de esa tipología de discursos, ¿por qué? Porque de alguna forma lo que él nos está tratando de decir es que cada tipo discursivo nos va a presentar unas reglas de juego. ¿Sí? Está bien. Van a ser propias de ese tipo discursivo y no de otro. Es decir, en este caso, el discurso político nos va a presentar unas reglas de juego, nos va a presentar unos alcances y limitaciones, unas escenas comunicacionales que siempre, dentro del discurso político, vamos a encontrar como núcleo invariante, ¿sí? Como características propias de ese tipo discursivo, que no lo vamos a encontrar en otro, por más que podamos encontrar algunos puntos de contacto, necesariamente ahora cuando lo vayamos desarrollando vamos a ver que justamente, por ejemplo, en la forma de construirse enunciativamente, en los tipos de destinatarios que se construyen, en cómo se ponen en juego esos elementos, no va a ser lo mismo lo que pasa en el discurso político a lo que pasa en el discurso informativo, a lo que pasa en el discurso publicitario, a lo que pasa en el discurso pedagógico, ¿sí? Pero sí, va por ahí, Juan Manuel. Gracias. Entonces, en esto que veníamos diciendo justamente es esto. Lo que vamos a ver en cada uno de esos juegos discursivos o en cada uno de esos tipos discursivos es este núcleo invariante o esta serie de variantes propias de ese campo de juego o de ese campo discursivo, ¿sí? Y que obviamente también ese sistema de variaciones también va a presentar una característica diacrónica en términos de que esa misma estrategia, siempre va a poder presentar variaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, que no siempre va a ser igual, porque justamente al ser constitutivamente discursos sociales, siempre están en movimiento y siempre están en constante disputa y en constante transformación, ¿sí? Es decir, que ese juego, más allá que en un tiempo histórico determinado presenta invariantes determinadas, es decir, presenta unas reglas de juego determinadas, no siempre van a ser iguales a lo largo del tiempo. Seguramente a lo largo del tiempo podamos ver hasta mismas transformaciones en esas mismas reglas de juego de ese tipo discursivo. Y por otro lado también algo importante que tiene que ver también con el marco teórico-metodológico que nos propone Verón como análisis, para el análisis discursivo en general, tiene que ver con esto de que nosotros no podemos dejar de lado lo que él, en palabras de Verón, la materialidad. Es decir, cómo se manifiesta, cómo esos discursos sociales se materializan en distintos soportes que
necesariamente van a determinar sus condiciones, ¿sí? No es lo mismo que nosotros analicemos un discurso político que tuvo lugar en la oralidad, por ejemplo, no sé, un líder o una lideresa en un acto político, poniendo en juego una estrategia discursiva en un acto ante 200.000 personas, o estar analizando un discurso político que está en el soporte audiovisual, que es una pieza audiovisual pensada para la televisión, que va a presentar otras reglas de juego que van a estar de alguna forma determinando o condicionando esas propias reglas del juego del tipo discursivo político, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros, si nos pensamos, en este caso, saliéndonos desde el lugar de analistas y parándonos desde el lugar de productores de contenidos, claramente, si nosotros tuviéramos que pensar una estrategia discursiva, no va a ser lo mismo si es para un producto para la televisión, si es para un spot de radio, si es para que nuestro referente o referenta hable ante cierta cantidad de personas en un club de fútbol. Digo, son todos escenarios diferentes que tienen que ver con justamente esa materialidad, es decir, desde qué soporte se asienta ese discurso político. Entonces, por un lado, que vamos a tener siempre, necesariamente tener en cuenta a la hora de analizar, cuando nosotros nos vistamos de analistas, por un lado, reconocer cuál es el núcleo invariante de ese tipo discursivo, en este caso del discurso político, que es lo que vamos a meternos de lleno en la clase de hoy, es decir, poder reconocer definitivamente cuáles son ese núcleo invariante, esas reglas de juego del discurso político, y por otro lado, que lo vamos a ir desandando a lo largo de la cursada, bueno, cómo detectamos esta materialidad, es decir, cómo el soporte, ese dispositivo en el cual se materializa ese discurso, está también operando y condicionando la producción de ese propio discurso, ¿sí? Como esos dos campos, como esos dos grandes campos van a ser claves a la hora de hacer el abordaje de análisis discursivo. Obviamente después va a haber más herramientas que hoy no nos vamos a meter específicamente para no abrumarnos en esta primera clase, pero que las vamos a ir desarrollando a lo largo del taller. Pero en principio tengamos estos dos grandes elementos, ¿sí? O estos dos grandes marcos que tenemos que siempre tener en cuenta a la hora de hacer un abordaje de análisis. Como marco general en términos de metodología de análisis discursivo, ¿sí? Ahora, específicamente cuando Verón, me estaba mirando que nos quedan 10 minutos, así que me meto un poquito con el núcleo invariante de lo que plantea Verón, que presenta el discurso político, y después sí nos cortamos para saltar a la segunda videollamada para seguir. Obviamente, si duda, pregunta, consulta que quieran hacer, me frenan y van preguntando, no hay problema, ¿eh? Hasta ahora, hasta ahí se entiende todo más o menos lo que fuimos trabajando. Sí. Es algo que escucho un no rotundo, yo avanzo. Bueno, entonces, en esto de que veníamos hablando, bueno, ¿cuál es ese núcleo invariante del discurso político que nos presenta Verón? ¿Qué es lo que siempre vamos a poder detectar para analizar un tipo discursivo político? Bueno, en principio, el campo discursivo de lo político implica siempre un enfrentamiento, ¿sí? Siempre se va a presentar una relación con un enemigo, ¿sí? Siempre va a haber una lucha entre enunciadores, siempre va a haber una dimensión de polémica en el discurso político, ¿sí? Y siempre va a estar inseparable de la construcción de un adversario. En principio, ese es como el puntapié inicial para reconocer ese primer núcleo invariante que siempre vamos a poder encontrar dentro del discurso político, y que definitivamente eso hace que un discurso sea político y no sea otra cosa, y no sea, por ejemplo, un discurso publicitario, porque seguramente lo primero que vamos a detectar en diferencia, en esto que yo les decía al principio, bueno, que muchas veces se lo puede linkear, bueno, es que decididamente en el discurso publicitario
nunca se da una lucha entre enunciadores o tiene una dimensión polémica o siempre se presenta como una cuestión natural, ¿sí?, y constitutiva del discurso, esta construcción de un adversario. Bueno, en el discurso político sí, siempre va a aparecer eso. Siempre, cuando se construye enunciativamente, en esa construcción enunciativa va a haber siempre una réplica, ¿sí?, siempre va a haber un debate y siempre va a haber esa construcción de un adversario, ¿sí? Entonces, de alguna forma, todo acto de enunciación política es una réplica o supone o anticipa una réplica, ¿sí? Es decir, esto que les decía recién, todo el tiempo, de alguna forma, se plantea como un escenario de debate, ¿sí? Es decir que en el discurso político, de alguna forma, ¿sí?, existe como una suerte de desdoblamiento que se sitúa en la destinación, a partir de entender que dentro del discurso político siempre va a ser una arena del debate, siempre va a ser la arena de la confrontación. Entonces, en principio, en esta suerte como de desdoblamiento que se presenta en el discurso político, en la destinación, es decir, en la construcción de los destinatarios de este tipo discursivo, Verón lo que nos va a decir es que, por lo menos en principio, supone no menos de dos destinatarios, ¿sí? Un destinatario positivo y un destinatario negativo. Y que el discurso político se dirige a ambos al mismo tiempo, es decir, está construyendo ambos destinatarios al mismo tiempo, ¿sí? Hago una salvedad. Esto que Verón nos presenta como escenario comunicacional, es decir, cuando él nos habla de todo acto de actos de enunciación, se para desde la teoría de la enunciación, que nos vamos a meter para desarrollarlo un poquito con más profundidad en la clase que viene, con otro texto que vamos a trabajar, que nos va a permitir también linkearlo con esto que nos está planteando Verón ahora. Pero que en principio les dejo el título ahí, como con puntos suspensivos, que cuando él habla de actos de enunciación, lo que está hablando es que todo discurso siempre tiene un nivel enunciativo, que justamente nosotros, el análisis más rico que vamos a hacer, lo vamos a hacer a partir de detectar cómo se construye esa estrategia enunciativa. Es decir, cómo se construye la imagen del enunciador y cómo ese enunciador construye su relación con sus destinatarios. Que en este caso, Verón lo que nos dice es, bueno, como el discurso político siempre es una arena del debate, siempre es una arena de la confrontación, ¿sí?, siempre es una arena en disputa, entonces, en principio, siempre va a estar construyendo dos destinatarios, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Es decir, ahí está una de las claves y uno de los núcleos invariantes claves y centrales del discurso político. Digo, ningún otro discurso, ni el científico, ni el publicitario, ni el informativo, ni el pedagógico, supone la construcción simultánea de un destinatario positivo y de un destinatario negativo, y ambos que se estén construyendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya podemos detectar ese primer núcleo invariante, esa primera regla de juego que siempre vamos a encontrar en toda escena comunicacional que refiera al discurso político, ¿sí? Es decir, que si supone la construcción de un destinatario positivo y de un destinatario negativo, Verón lo que va a decir es que esa relación del destinatario positivo la va a llamar prodestinatario, ¿sí? Es decir, cada vez que Verón refiera en esta metodología de análisis al prodestinatario, va a estar refiriendo dentro del campo del discurso político a ese destinatario positivo que viene a ser ese destinatario que tiene la creencia presupuesta, ¿sí?, que comparte ideas, que comparte valores, que comparte objetivos, que comparte militancias, ¿sí? Es decir, que hay una relación entre el enunciador y ese prodestinatario que toma forma en las entidades que después la vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos esto de entidades y componentes, cuando nos hable Verón de entidades y componentes, cuando se construye esta relación entre el enunciador y su prodestinatario, con lo que se llama esto de colectivos de identificación, como por ejemplo, el nosotros inclusivo, ¿sí?, para decirlo como más claramente. Cada vez que nosotros encontramos un nosotros inclusivo, lo más probable es que ahí esa estrategia enunciativa esté construyendo en primera instancia a ese prodestinatario, ¿sí?, esa relación con su prodestinatario, esté reforzando la relación con lo propio, ¿sí? Y por otro lado, si entonces supone que se construye
siempre un destinatario positivo y por otro lado, y al mismo tiempo, un destinatario negativo, Verón va a hablar que ese destinatario negativo será el contradestinatario. Es decir, ese destinatario que está por fuera de ese colectivo de identificación, está por fuera de ese nosotros inclusivo, ¿sí? Es decir, que presenta una inversión de la creencia, ¿sí? Lo que es verdad para el enunciador es falso para el contradestinatario y también a la inversa. Y por lo general se encuentra como una relación donde siempre hay una lectura destructiva que define la posición del contradestinatario respecto a los planteos enunciativos, ¿sí? En esa escena comunicacional. Entonces, en principio, y nos queda menos de 2 minutos, así que vamos a hacer el primer corte acá. En principio, entonces, Verón lo que nos va a decir es, bueno, es clave para reconocer el discurso político que presenta este primer núcleo invariante, que siempre el discurso político es una arena de conflicto, es una arena del debate, es una arena de réplica o de anticipación de réplica, y por ello siempre va a estar construyendo al mismo tiempo un destinatario positivo y un destinatario negativo, un prodestinatario y un contradestinatario. ¿Hasta ahí vamos? Bien, si no hay ninguna duda hasta ahora, hacemos el primer corte, que nos queda igual menos de 1 minuto en esta videollamada, y nos pasamos a la videollamada que sigue, y ahí seguimos con nuestro amigo Verón. Bueno, mientras esperamos a ver si falta alguna más, hasta ahora alguna pregunta, consulta, lo que venimos viendo. Lucas, tengo una consulta. Por campo discursivo entendemos el lugar donde se desarrollan todos los tipos discursivos. Por campo discursivo son las reglas de juego de ese discurso específicamente, básicamente. Es decir, esto que venimos hablando de lo que representa el núcleo invariante de cada tipo discursivo. Por eso él lo que habla es que existen diferentes campos discursivos, como existen diferentes juegos discursivos. De alguna forma los trabaja de una forma equivalente, no significan exactamente lo mismo, pero hay una equivalencia en términos de cómo entenderlo. Cuando uno habla de un campo discursivo, lo que tiene que tener en cuenta, bueno, son todas estas características que presenta un tipo discursivo específico para poder reconocerlo como tal. En este caso, por ejemplo, para poder reconocer el tipo discursivo político, bueno, lo que vamos a tener que buscar son todos esos elementos, todas esas características invariantes que hacen que esto sea un discurso político y no sea un discurso científico. ¿Sí? Bien, bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta? O sea, el año pasado no se fue. Uy, este número que no entendí. Bueno, vamos a ir avanzando y cualquier cosa, ya saben, escriben por el chat o abren el micrófono y preguntan. Bueno, en principio, habíamos quedado entonces como en estas primeras características que nos empiezan como a desandar, bueno, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esto que justamente, como preguntaban recién, bueno, ¿qué es esto del campo discursivo? Bueno, estas primeras características que hacen que nosotros podamos reconocer cuál es el campo discursivo del tipo político, ¿sí? Que, bueno, siempre el campo discursivo de lo político tiene que ver con la arena del enfrentamiento, con la arena del debate, con la confrontación, con la réplica o el anticipo a una réplica, y que fundamentalmente, en esto de lo que vimos hasta ahora, que siempre el discurso político va a estar construyendo una doble destinación al mismo tiempo, una positiva o una negativa, un prodestinatario y un contradestinatario. Un prodestinatario que es como lo propio, ¿sí? El que ya nos acompaña, es quien comparte nuestras creencias, nuestros valores, nuestras ideas, ¿sí? Nuestro espacio, y el contradestinatario que es absolutamente, justamente todo lo contrario, que, bueno, es como la inversión en la creencia, ¿sí? Y que justamente con el contradestinatario es con quien vamos a pelearnos,
dentro de la arena de lo discursivo. Pero bueno, también lo que nos va a decir Verón es que en todo juego democrático no se va a estar construyendo al mismo tiempo solamente un pro-destinatario, es decir, un destinatario positivo, ni un contradestinatario, sino que también va a aparecer un tercer destinatario, ¿sí?, que también se va a estar construyendo al mismo tiempo, que es el paradestinatario, que lo que Verón lo presenta como, en cierto modo, como ese destinatario que está como afuera del juego, ¿sí?, que de alguna forma dentro, por ejemplo, de los escenarios electorales son los que se los identifica como los indecisos, ¿sí?, como los que no tienen una postura tomada en términos ideológicos o en términos políticos. Y ese paradestinatario tiene un carácter de suspensión de la creencia, ¿sí? Y es decir que entonces está en el orden de la persuasión. Es ese destinatario al que tenemos que salir a convencer, ¿sí? Entonces, dentro de todo juego democrático, no solo vamos a estar construyendo al mismo tiempo dentro de una estrategia enunciativa, dentro de una estrategia discursiva en la arena de lo político, a un pro-destinatario, o sea, un destinatario positivo, y un contradestinatario, sino que también vamos a estar construyendo un paradestinatario, ¿sí? Es decir, sí o sí vamos también, dentro de esa arena discursiva, vamos a estar saliendo a convencer a todo un sector de la población, ¿sí?, el cual se presenta como, de alguna forma, con un carácter de suspensión de la creencia. Ahora bien, algo que es importante, que igualmente lo vamos a ver más específicamente en la clase que viene, cuando miremos con más detenimiento esto de la teoría de la enunciación desde la cual se para Verón, que ustedes cuando analicen, cuando se paren como analistas, ustedes lo que se van a tener que borrar de la cabeza, que van a justamente tener que correrse del lugar del sentido común o del cotidiano, de la mirada cotidiana que tenemos, tiene que ver con que justamente cuando analicemos, vamos a analizar escenas comunicacionales y vamos a analizar cómo se construyen figuras enunciativas, tanto enunciador como destinatarios. Y que esas figuras enunciativas no son personas físicas, sino que justamente son figuras que se construyen dentro de esa escena comunicacional, dentro de ese discurso, ¿sí? Por eso siempre vamos a hablar de destinatarios y no de receptores. Es decir, parte esencial de esta teoría de análisis de discursos sociales que plantea Verón tiene que ver con esto de abandonar la mirada lineal de la comunicación que separada desde el lugar de la emisión y la recepción, ¿sí? Que, si se quiere, además del lugar que se presenta como un lugar lineal de la comunicación, se presenta también en un lugar donde todo el poder estaba alojado, por decirlo de alguna forma, dentro del lugar del emisor, de la emisión, ¿sí? Mientras que Verón lo que nos va a decir que dentro de todo proceso social existe lo que él llama producción social de sentidos, y que esa producción social de sentidos se da tanto desde la enunciación como también en la destinación. Es decir, pasa tanto desde el enunciador como también desde los destinatarios, ¿sí? Desde la recepción. Porque también en el lugar de los destinatarios están produciendo sentidos frente a eso que están mirando, viendo, consumiendo, leyendo, ¿sí? Escuchando. Entonces, en ese lugar, también dentro de un mismo discurso, cuando nosotros estemos analizando un discurso, seguramente nosotros podamos reconocer, parándonos desde esta teoría enunciativa, vamos a poder reconocer que dentro de un mismo discurso se pueden estar construyendo diferentes figuras enunciativas al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando un discurso de Cristina Kirchner cuando era presidenta, ¿sí? Dentro de un mismo discurso, dentro de una misma escena comunicacional, nosotros, si solo analizáramos desde la lógica lineal de emisor-receptor, Cristina siempre sería Cristina, ¿sí? Ahora bien, si nosotros lo empezamos a analizar desde esta propuesta, cuando nosotros analicemos, por ejemplo, un discurso de Cristina, vamos a poder dar cuenta que a veces, por ejemplo, Cristina se construía enunciativamente como la presidenta de los 40 millones de argentinos, y después, por otros pasajes de un mismo discurso, de una misma escena comunicacional, se podría estar construyendo no como la presidenta de los 40 millones de argentines, sino como la líder de un espacio político, ¿sí? Como la líder del campo nacional y popular, como la líder del peronismo, como la líder del kirchnerismo, ¿sí? Y es la misma persona,
Entonces, en ese sentido, es donde, a través de poder pensar más complejamente esta construcción de las escenas comunicacionales, nos va a permitir justamente poder detectar esos diferentes juegos discursivos, no, estas diferentes estrategias discursivas que se pueden dar dentro de un mismo juego discursivo o dentro de una misma escena comunicacional, que de la otra forma no lo podremos dar cuenta, ¿sí? Entonces, cada vez que hablemos de prodestinatarios, contradestinatarios y paradestinatarios, por ejemplo, no vamos a estar pensando en las personas que están escuchando, viendo, consumiendo, sino desde esa escena comunicacional, cómo se las está construyendo, ¿sí? Cómo ese enunciador está construyendo sus prodestinatarios, cómo está construyendo sus paradestinatarios y cómo está construyendo sus contradestinatarios, ¿sí? Igual esto es una de las cosas más difíciles de poder poner en práctica, ¿sí? Así que no se asusten si en este primer encuentro dicen, ¿y este de qué me está hablando? ¿En qué idioma me está hablando? ¿En chino? No. Vamos a ir paso a paso, porque, como les digo, es una de las cosas más difíciles de poder abordar, porque justamente es parte de poder desnaturalizarnos de un montón de cosas que ya tenemos incorporadas y que desde el lugar de analistas tenemos que corrernos, ¿sí? Profe, Sí. ahí lo que hacemos es separar a la persona de la estrategia comunicacional que está adoptando en ese discurso. Claro. O sea, observamos el mensaje y el juego que se está planteando más allá de la persona que lo emite. De una, ahí va. Sí, es por ahí. Es por ahí. Nos tenemos que olvidar de quién lo está diciendo, sino que lo que vamos a estar analizando es qué se está diciendo, cómo se está diciendo, cuáles son las estrategias que se están poniendo en juego, con todos los elementos que vamos a ver, tanto con este texto como también con otros textos que vamos a ir trabajando. Pero sí, en definitiva, como para decirlo bien llanamente, sí, nos tenemos que olvidar en este caso, de las personas que lo están diciendo, hablando, o escribiendo, o quien se pare desde el lugar de la emisión, propiamente dicha, para mirar justamente las figuras enunciativas que se construyen ahí. Por eso les pongo el caso de Cristina, porque es un caso que está bueno para analizarlo en ese sentido, que como Cristina pasa con un montón de otras figuras políticas que podemos encontrar justamente ese tipo de análisis, que en un mismo discurso se para en un lugar y se para en otro lugar y sigue siendo la misma persona, pero enunciativamente son dos cosas completamente diferentes. Bien, entonces, más o menos va quedando claro pues, esto que refiere Verón como este núcleo invariante, que bueno, por ejemplo, en esto de linkearlo de vuelta, a mí me gusta ponerlo en estas primeras clases, hacer muchos paralelismos con lo que es el discurso publicitario, porque muchas veces se plantea como una cuestión muy similar al discurso político al discurso publicitario, y realmente cuando uno se lo pone a analizar profundamente se da cuenta que no tienen nada que ver, salvo el lugar de la persuasión. Pero que justamente, por ejemplo, parte del núcleo invariante del discurso publicitario justamente solamente es en el orden de la seducción y la persuasión, y que si el discurso político solamente se encargara del orden de la seducción y la persuasión, solamente estaría construyendo un tipo de destinatario que sería ese paradestinatario. Pero sabemos que el discurso político es mucho más complejo que solamente la persuasión o de salir a convencer, sino que también muchas veces el discurso político refiere a salir a debatir, y sobre todo la naturaleza del discurso político refiere a salir a dar el debate, a la disputa de ideas, y también que muchas veces el discurso político lo que está buscando en su estrategia discursiva es reforzar lo propio, ¿sí? Es decir, no solamente seducir a quienes tenemos que salir a convencer, sino también retener a lo que ya tenemos, a lo que ya nos están acompañando, a los que ya comparten nuestras creencias, que eso también es un ejercicio que todo el tiempo es necesario ponerlo en práctica dentro del discurso político, ¿sí? Porque como sabemos, dentro de todo proceso social, todo está en movimiento, todo está en disputa, ¿sí? Todo está en constante tensión, y lo que hoy puede estar acompañándonos, mañana no. Entonces, en ese sentido, en el ejercicio, si nosotros nos paráramos como productores de discursos políticos, siempre deberíamos tener en cuenta que no solamente tenemos que salir a convencer, sino que también tenemos que salir a decir
y también tenemos que salir a retener y siempre abrazar lo propio. Hasta ahí, vamos, ¿no? Me voy tomando un mate mientras. Después, una que Verón presenta como este núcleo invariante del tipo discursivo político, nos va a hablar de las entidades y los componentes. Que, en principio, las entidades y componentes van a ser las herramientas claves que nosotros tengamos para poder dar cuenta de cuál es esa estrategia discursiva que se está poniendo en juego en las escenas comunicacionales que estemos analizando en términos de la arena de lo político. ¿Por qué? Porque a partir de tener en cuenta y poder reconocer dentro de la superficie textual, dentro de lo que se está diciendo, de lo que estamos escuchando, de lo que está escrito, de lo que está construido en una pieza audiovisual, si tenemos en cuenta y podemos reconocer cómo aparecen estas entidades y estos componentes, vamos a poder darnos cuenta en qué momento se está construyendo al prodestinatario, en qué momento se está construyendo el contradestinatario, en qué momento se está construyendo el paradestinatario. Es decir, como nos planteó Verón, estos tres destinatarios siempre se van a estar construyendo al mismo tiempo. Ahora bien, nosotros como analistas vamos a tener que poder dar cuenta de en qué pasaje de esa construcción discursiva pone más énfasis el enunciador en el prodestinatario, en el contradestinatario. Y eso nosotros lo vamos a poder ver y nos vamos a poder dar cuenta a través de poder reconocer dentro de la superficie textual estas entidades y componentes. ¿Sí? Por un lado, entonces, Verón nos va a explicar esto de las entidades o estas entidades del imaginario político. ¿Sí? Entonces, por un lado nos va a hablar del colectivo de identificación, que está marcado por el nosotros en el plano enunciativo, ¿sí? Que construye, ese colectivo de identificación es el que construye la relación entre el enunciador y el prodestinatario. Es decir, esto que hablábamos hace un rato del nosotros inclusivo, y si construye, y por el contrario, si construye a su contradestinatario, es cuando podemos encontrar el nosotros exclusivo, ¿sí? Es decir, un nosotros que está excluyendo a un otro. Son entidades innumerables y que admiten cuantificación y fragmentación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los peronistas, nosotros los radicales, ¿sí? Ahí podemos cuantificar, podemos enumerar, ahí se está construyendo un nosotros inclusivo, pero también se está construyendo un nosotros exclusivo, es decir, estamos dejando fuera a unos otros, ¿sí? Después nos marca un segundo colectivo, que es el colectivo de identificación más amplio, que también son colectivos de identificación innumerables, que no funcionan como operadores de identificación de los actores, sino que el enunciador coloca en posición de recepción, ¿sí? Y, sobre todo, estos colectivos de identificación más amplios lo que hacen es poner de manifiesto la construcción de la relación con el paradestinatario. ¿Sí? Y sobre todo también es muy común en los discursos más de corte informativo. Por ejemplo, los ciudadanos, los trabajadores, los argentinos, argentinas. Digo, cada vez que nosotros encontremos ese tipo de colectivos de identificación, seguramente vamos a encontrarlos dentro de un pasaje de la estrategia discursiva donde con más fuerza se esté construyendo a los paradestinatarios. ¿Sí? Después presenta otra clasificación que tiene que ver con los metacolectivos singulares, que estos metacolectivos singulares no admiten cuantificación, ¿sí? Y difícilmente se los pueda fragmentar, porque son metacolectivos, porque son abarcadores de colectivos propiamente políticos, ¿sí? Y que son muy importantes para justamente la arena del discurso político. Por ejemplo, la Argentina, el país, la república, la patria, el Estado, que en algunos casos sí puede ser una posibilidad de fragmentación, como por ejemplo cuando se habla del país dividido. Pero que justamente por eso son metacolectivos singulares que tienen fuerte presencia en la construcción enunciativa del discurso político. Después existen formas nominalizadas, existen formas nominalizadas y formas nominales. Las formas nominalizadas
refieren a la función de poseer un valor metafórico, ¿sí?, respecto de una doctrina o de una posición política. Por ejemplo, las formas nominalizadas son los eslogans, ¿sí? Los eslogans de campaña básicamente son formas nominalizadas. En cambio, las formas nominales poseen más un valor explicativo. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de la crisis, el imperialismo, digo, esas figuras enunciativas que permiten dar cuenta de disparador de fragmentos explicativos, ¿sí?, dentro de un pasaje discursivo, bueno, esas son más formas nominales, que seguramente también siempre ese tipo de formas nominales se estén construyendo más a un par destinatario. Es decir que estas 5 entidades que nos marca Verón, ¿sí?, de alguna forma son como leyes de composición, ¿sí?, que permiten al enunciador construir esa escena comunicacional. Es decir, si construyen un paradestinatario, va a usar un colectivo enumerable como los ciudadanos, los argentinos. Si está construyendo al contradestinatario, entonces seguramente se trabaje con más fuerza desde por ejemplo, desde la forma de un colectivo singular y masivo, como la derecha, la izquierda, digo, dependiendo de la posición política, ¿no? Pero a partir de estas entidades, justamente lo que vamos a poder dar cuenta es dentro de los diferentes pasajes en un mismo discurso, son cómo ese enunciador va poniendo en juego diferentes estrategias para construir su escena comunicacional, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener los componentes. Que los componentes, a diferencia de las entidades, refieren a la articulación entre enunciado y enunciado. Y vamos despacito con esto. Es decir, los componentes definen las modalidades a través de las cuales el enunciador construye sus redes de relaciones con sus destinatarios, ¿sí? Y que no son elementos aislados, sino que son zonas del discurso, ¿sí? Es decir, nosotros no lo vamos a encontrar en palabras específicas, como si nos va a pasar con las entidades, sino que estos componentes dan cuenta más de poder reconocer diferentes zonas dentro del mismo discurso que van a dar cuenta de diferentes estrategias en diferentes momentos de ese discurso, ¿sí? Ahora, cuando vayamos avanzando, seguramente se entiende un poco mejor. Es decir, por ejemplo, si la estrategia discursiva del enunciador se va a marcar más o menos explícitamente en relación a las modalizaciones, privilegiando componentes, o en relación a cada uno de los destinatarios, es que dentro de cada zona discursiva, y dependiendo del componente principal que aparezca construido en esa zona discursiva, es que se va a estar construyendo esa relación con cada destinatario, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener el componente descriptivo, y acá, cuando vayamos avanzando componente por componente, creo que se va a entender mejor a esto que refiere Verón de las zonas discursivas, y que no tanto refiere a palabras específicas o entidades enunciativas específicas que las podemos reconocer en términos de las entidades. En los componentes, que por ejemplo nos marca que existe el componente descriptivo, ¿sí? Es decir, dentro del componente descriptivo, dentro de la estrategia enunciativa, lo que por general sucede en esos pasajes discursivos tiene que ver con una lectura del pasado y una lectura de la situación actual, que hay como un balance de una situación, que predominan los verbos del presente indicativo, que es un componente que aparece en el discurso informativo, muchas veces también, donde el enunciador aparece como un mediador testigo, ¿sí? Bueno, en el caso del discurso político, se construye como una fuente privilegiada, es decir, como alguien que es enunciador que está interpretando la realidad, ¿sí? Después tenemos el componente didáctico, que va muchas veces de la mano con el componente descriptivo, porque tanto el componente didáctico como el descriptivo corresponden a la modalidad del saber, ¿sí? Entonces, pero a diferencia del componente descriptivo, el didáctico no es del orden de la constatación, sino que el enunciador no evalúa una situación, sino que enuncia un principio general, ¿sí? Es decir, no describe una coyuntura específica, sino que formula verdades, ¿sí? Y que justamente muchas veces dentro de los pasajes donde podamos reconocer
este componente didáctico, vamos a encontrar las marcas fuertes de subjetividades por parte de esa construcción enunciativa. Al ser didáctico, al no ser del orden de la constatación, sino que formula como grandes verdades, esas marcas subjetivas se encuentran como con menos fuerza, ¿sí? Después está el componente prescriptivo, que estos dos componentes sí, de alguna forma quizás forman parte más del orden de la subjetividad, más allá que en definitiva todos los componentes de alguna forma están caracterizados o atravesados por la subjetividad, porque todo discurso social es subjetivo. Pero el componente prescriptivo se para más desde el orden del deber, es decir, es el componente que concentra el mayor número de operaciones de interpelación orientadas al pro y el para destinatario, ¿sí? Por ejemplo, en situaciones de campañas electorales. Y donde el enunciador puede marcarse explícitamente, ¿sí? Como una fuente de regla, ¿sí? Y que cobra como la forma impersonal. Es decir, cada vez que dentro de una estrategia enunciativa, dentro de un discurso político, encontramos pasajes donde se para desde el lugar de qué es lo que habría que hacer en tal situación, qué es lo que habría que hacer en Argentina, qué es lo que habría que hacer en la provincia de Buenos Aires con las problemáticas, por un lado se describen las problemáticas, pero después de esa descripción de la problemática se hace la propuesta, se lleva adelante la propuesta o el pasaje más propositivo de, bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Eso es del orden del prescriptivo, ¿sí? En cambio, el último componente, que es el programático, no va a ser del orden del deber, ¿sí? Del deber ser, sino del orden del poder hacer. Es decir, como el propio nombre lo indica, va a ser del orden de lo programático, ¿sí? Es donde el líder político o la mujer política, el líder de la lideresa, promete, anuncia, se compromete, mira al futuro, ¿sí? Selena, no entendí tu pregunta. También lo llaman como el interpelativo, ¿no? Porque si no me queda ese suelto. Pasa que en el texto Sí. hay una parte donde los nombra a todos y no pone el prescriptivo, sino como que creo que lo llama de otra forma, que pone el interpelativo. Por eso pregunté si era el mismo en realidad, porque, o sea, esto lo hace en un momento donde como que enumera todos juntos en un mismo párrafo y después empieza a explicar cada uno, Claro. pero nunca llega al interpelativo. O sea, por eso pregunto, es el mismo, supongo. La verdad es que no recuerdo específicamente ese párrafo que me estás diciendo, pero seguramente sí, porque el interpelativo es del orden, o sea, lo interpelativo tiene que ver con el orden de poder construir su relación con el paradestinatario por sobre todas las cosas. Sí, los nombra de las dos formas. Claro. Es el mismo. Entonces, claramente el interpelativo refiere a esto del orden del deber ser. Bien, Mica, si querés. No, tranqui, era eso, que sí que es el mismo, justo lo busqué, lo tengo en una tablita, así que ahora capaz se los paso por acá. Bien. Sí, no, yo ese párrafo específico no me lo acuerdo. Pero sí, claramente refiere al mismo. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Esto es en grandes rasgos este primer abordaje que vamos a hacer sobre este texto, que va a ser nuestra columna vertebral, ¿sí? Va a ser Una pregunta. Sí. Dentro del discurso está el elemento principal, bueno, que es la palabra en sí, y también está toda la parte de la comunicación no verbal, por ejemplo, cuando se dirige específicamente. ¿Ese que entraría dentro del didáctico? ¿En qué parte del componente se trabajaría? Dependiendo el pasaje. Una cosa que además está bueno en función de lo que preguntás para hacer esta aclaración. Cuando nosotros hablamos de discurso, no hablamos solamente de la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de discurso, hablamos de absolutamente todo lo que compone esa pieza comunicacional que estamos analizando. En este caso, en el primer trabajo, sí van a analizar específicamente un discurso escrito, que la idea es tener como una primera práctica, ¿sí?
pero que en realidad, cuando uno hace un análisis discursivo, no analiza solamente la palabra, ¿sí? Ya sea desde la oralidad o desde lo escrito, sino que justamente lo que analiza o hace un abordaje de análisis de absolutamente todos los elementos que hacen a la construcción de esa escena comunicacional, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros, o en el caso de ustedes, piezas audiovisuales de diferentes campañas políticas. En esas piezas audiovisuales, ustedes van a tener que analizar no solo lo que se está diciendo, sino la música, las tomas, el tipo de planos, los tiempos, la infinidad de elementos que hacen a esa pieza audiovisual van a estar construyendo la estrategia discursiva, ¿sí? Si aparece una bandera argentina o no aparece, cada elemento que forma parte de cada una de esas piezas audiovisuales van a estar construyendo esa estrategia comunicacional. Es decir, van a estar construyendo esa escena comunicacional y van a estar construyendo tanto la imagen de ese enunciador como también la relación con sus destinatarios, ¿sí? Entonces, en ese lugar, cada uno de estos componentes, por un lado, estos componentes los vamos a reconocer en diferentes pasajes y pueden ser tanto desde la palabra, desde la oralidad, como también desde una imagen, desde la música, desde un plano, desde diferentes elementos, vamos a poder dar cuenta de ese pasaje que está priorizando más. Un componente descriptivo, un componente didáctico, un componente prescriptivo o un componente programático. Y que no necesariamente tienen que aparecer todos los componentes en una pieza, en una escena comunicacional. Eso también va a depender de la estrategia que ese enunciador puso en juego y esa estrategia discursiva que estamos analizando, donde capaz que solamente aparecen dos componentes porque ese discurso apuntaba a un objetivo específico en términos comunicacionales y por eso no aparecen todos. Como lo mismo nos va a pasar que no necesariamente van a aparecer todas las entidades que Verón plantea como posibilidades en términos de colectivos de identificación, en metacolectivos, pero que si aparecen nos van a dar a nosotros pistas, ¿sí? Y nos van a dar elementos para poder dar cuenta de cuál es esa estrategia que se está poniendo en juego. ¿Se entiende? Pero es clave, y está buenísima la pregunta, es clave que ya vayamos adoptando esta idea de que cuando analicemos, sobre todo de cara al segundo trabajo, porque en el primero vamos a hacer un análisis un poco más con un marco mucho más específico, porque va a ser la primera práctica, y al ser la primera práctica no queríamos que fuese complejizarlo en su totalidad, pero que siempre cuando estamos analizando discursos no estamos analizando solamente la palabra, no estamos analizando solamente lo que se dice en términos de oralidad, en términos de palabra, en términos de palabra escrita, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, duda, consulta? Bueno, en principio, mientras vemos a ver si alguno quiere preguntar algo más, este texto lo vamos a retomar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque Verón va a ser va a ser la base teórico-metodológica para el abordaje de los dos trabajos. En el primer trabajo van a tener que trabajar específicamente con este texto y con otro texto que vamos a ver la semana que viene, que va a complementar lo que plantea Verón en sobre todo porque en el texto que vamos a ver la semana que viene trabaja específicamente lo que es enunciación, y entonces también nos va a servir para terminar de despejar algunas dudas que quizás quedan en el tintero a partir de este texto de la palabra adversativa. Pero nos parecía que como primera clase está bueno arrancar con lo que va a ser nuestra base teórica fundamental. Si no hay ninguna consulta por ahora, en principio, la semana que viene obviamente nos volvemos a encontrar a esta hora por este mismo canal.
En el grupo ahora igualmente se los cuento, pero voy a volver a recordar en el grupo de Facebook, para la clase que viene, la idea es que lean otro texto de Verón que se llama El contrato de lectura, donde ahí específicamente trabaja en la teoría de la enunciación, y que nos va a complementar todo esto que vimos hoy, pero desde un lugar más amplio, porque ahí está, Verón hace un abordaje de la teoría de la enunciación vinculada a su marco teórico-metodológico de análisis de discursos sociales, no específicamente del discurso político. Pero que en definitiva, esa también es otra base fundamental para entender algunos de los planteos teóricos que hace Verón en este texto en particular. Pero bueno, eso después se lo voy a poner de vuelta también en el grupo de Facebook para que les quede ahí bien a mano el nombre del texto. Si puedo, obviamente también se los comparto. Y además, obviamente, pueden acceder a través del Drive, en la carpeta de textos obligatorios, donde ahí va a estar el texto de Verón que les digo de contrato de lectura. Pero bueno, en principio eso. Para la semana que viene, estaría buenísimo que ya vayan pensando y ya vayan definiendo con qué dos discursos quieren hacer este primer trabajo de análisis. Recuerden que puede ser un discurso de un mismo líder o lideresa, o de dos líderes, lideresas diferentes, en un mismo tiempo histórico, en diferentes tiempos históricos, pero hay una clave, ¿sí? Que esto lo tienen que tener en cuenta de cara a elegir esos dos discursos para poder hacer este análisis comparativo. Es que tengan pertinencia en términos de la escena comunicacional, es decir, no van a poder analizar un discurso que esté enmarcado en una campaña política con un discurso que esté enmarcado, por ejemplo, en una asamblea legislativa, porque son de naturaleza completamente diferente, más allá que los dos sean discursos políticos, ¿sí? Del tipo de discurso político. Pero como la escena comunicacional es completamente diferente, entonces se les va a hacer muy complejo poder, en esta primera instancia de primera práctica de análisis, poder establecer comparativamente el análisis entre dos discursos tan disímiles en términos de escenarios. Entonces, lo que van a tener que elegir son dos discursos que puedan ser compatibles en términos de escenarios comunicacionales, ya sean dos discursos de dos campañas diferentes, de dos campañas electorales diferentes, o dos discursos que sean de apertura de sesiones legislativas, o dos discursos dentro de sesiones legislativas, o dos discursos que sean en dos actos políticos de similares características, o dos discursos que sean en escenarios internacionales, no sé, dos discursos en la ONU, ese tipo de cuestiones, o sea, que puedan serlo, en términos de escenarios, sean parecidos, ¿sí? Y obviamente también, además que pueden ser diferentes líderes, lideresas, o mismos líderes o lideresas, también obviamente pueden ser de acá de la Argentina, como pueden ser de cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Eso también no hay ningún tipo de restricción. La única restricción es esto, que la escena sea más o menos parecida, ¿sí? Así que para la semana que viene, la idea es que ya lo están más o menos definiendo, como para poder empezar a también ir trabajando de las primeras clases ya en relación a este primer trabajo. Bueno, queda 1 minuto 20. Cualquier duda, consulta, pregunta, inquietud, aporte, durante toda la semana nos vamos comunicando a través del grupo de Facebook, y si no, bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar por acá y la seguimos en este caso o en el caso de la próxima semana con este texto que les dije del contrato de lectura de Verón. Así que bueno, gracias y bueno, bienvenidos una vez más a este taller. Espero que tengamos un lindo cuatrimestre. Adiós. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chao. gracias. Nos vemos. Chao, muchas gracias.